Muchas gracias, Carlos. Sí, va a estar con nosotros en este momento Pablo Zambrano. Él es abogado y doctor en jurisprudencia por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Además tiene una maestría en Derecho por la Universidad Andina Simón Bolívar, candidato PhD en Derecho Constitucional en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y desde julio del 2018 es presidente ejecutivo de la Cámara de Industrias y Producción. Bienvenido, primero que nada, feliz año. Gracias, Carla, muy buenos días. Un gusto estar con ustedes y un feliz año para todos. Igualmente. Bueno, existe grandes pérdidas a raíz de la pandemia. Se calcula aproximadamente 24.000 millones de dólares que se han perdido y el país está en una crisis. Usted ha hecho mención de que se necesita un reajuste, una reestructura del Estado. ¿En qué consistiría esta reestructura? Y no sé, ya faltan 4 meses nada más para que se termine este periodo. ¿Usted en este sentido se ha reunido con alguno de los candidatos para exponer la propuesta que tienen? Mire, nosotros hemos sido muy claros en el planteamiento. Las cifras hablan por sí mismo. La caída de la economía del Ecuador, va a haber una contracción de por lo menos del 9% a la caída de la economía. Los distintos sectores productivos, todos han perdido, con excepción de 2 sectores. Y esto nos debe llevar a una reflexión muy importante. Hay que generar cambios de mayor libertad económica en el Ecuador y es momento del sector privado. Este año 2021 tiene que ser un año en el cual se fomente la iniciativa privada de mejor manera. ¿Qué tiene que hacer el gobierno actualmente ya en este tramo final de su gestión? Tiene que dejar sentadas las bases para que el próximo gobierno pueda tomar la posta y realmente llevar a cabo una efectiva política pública a favor del sector privado que permita garantizar la recuperación económica. Es fundamental analizar un poco las cifras de cómo han ido decayendo los distintos sectores productivos. Mire usted, el sector manufacturero, que es el principal sector que aporta a la economía con el 12.1%, va a tener una caída del 6.1%, tuvo una caída del 6.1% durante el año 2020. Y si nosotros vamos analizando cifras más complicadas de sectores que también arrastran importantes pérdidas, el sector de la construcción, un decrecimiento del 16%, el sector del transporte y almacenamiento del 21% decrece, y nos preocupa muchísimo cómo alojamiento, servicios de comida que tiene que ver con turismo, también tiene una caída del 20%. Esto nos tiene que llevar entonces a una reflexión muy importante. La reflexión es que el sector privado requiere de innovación, requiere de fomento productivo, requiere de eliminación de trabas y, lo más importante, una política de fomento productivo clara que nos permita salir adelante a través de la mejora de la competitividad, que también es otra de las tareas pendientes. Pablo, mi consulta es la siguiente. Usted dice que este gobierno en estos 4 meses debe dejar sentado las bases para el próximo gobierno, pero si no lo ha hecho durante 4 años, ¿cómo lo va a lograr en 4 meses? ¿Ustedes consideran que sí lo va a hacer tomando en cuenta todos los puntos que acaba de mencionar que requiere el sector para poder salir adelante? Mire usted, uno de los temas que es importante, que está ya, digamos así, encaminado, es el asunto con el Fondo Monetario Internacional y con los organismos multilaterales. ¿Por qué? Porque el principal problema que tiene el Ecuador es el problema económico. Este es un problema que no nace con la pandemia, es un problema que ya con la pandemia se agudizó. Y ese problema tiene que ver justamente con el déficit fiscal, por ejemplo. Tiene que ver justamente con el hecho de que se gasta más de lo que se tiene. Hemos visto que han habido esfuerzos importantes durante este año, por ejemplo, en el tema del control del gasto público, pero esto tiene que ser reforzado durante este periodo, este cierre del año, este cierre más del año, este cierre, digamos, del gobierno actual, y debe ser continuado por el próximo gobierno. El gasto público, ¿Ha tenido ya acercamientos con los candidatos para estas elecciones? Porque claro, este es un plan que debe ser acogido por ellos. Mire usted, dentro de la actividad gremial nosotros hemos tenido ya acercamiento con 6 candidatos presidenciales a quienes nosotros les hemos expuesto una propuesta que es sencilla, pero que es muy profunda, y es justamente un decálogo con 10 temas esenciales y fundamentales que tienen que ser analizados en el país. El primero, ya lo hemos dicho, la sostenibilidad y el equilibrio económico. La institucionalidad democrática es también fundamental, el respeto a la independencia de los poderes, el rol del sector privado, la promoción del empleo, la prevención de la corrupción,
un sistema tributario eficiente es fundamental en el país, una política comercial clara en la cual también el gobierno ha hecho esfuerzos importantes, el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible también es esencial, la mejora de la competitividad y una educación de clase mundial. Estos son los 10 postulados que nosotros hemos hecho a los candidatos presidenciales que consideramos son ineludibles para tomar decisiones en el próximo gobierno. ¿Y cómo le fue con estos candidatos que se reunió? ¿Con quiénes nomás se reunió? ¿Cómo podría calificarlos después de esa reunión? Nosotros hemos tenido reuniones con el candidato Guillermo Lasso, quien ha sido muy receptivo con estas posiciones que nosotros hemos mencionado. Nos hemos reunido también con el candidato Javier Hervas, de la Izquierda Democrática, de igual manera ha mostrado una predisposición, Gustavo Larrea, de igual forma, el candidato Arauz, con quien también nos reunimos un grupo de dirigentes gremiales, nos señaló en cambio que él considera que el tema del gasto público es lo más importante, es decir, que el Estado debe ser el motor de la economía, frente a lo cual nosotros manifestamos que no estamos de acuerdo con esa tesis y esa posición porque es el momento del sector privado. Tuvimos una reunión también con Guillermo Celi, de igual manera alineado a estas tesis y posiciones de que el rol del sector privado es lo más importante, y finalmente también con César Montúfar, quien señaló claramente que la lucha en contra de la corrupción tiene que ser una tarea de todos, frente a lo cual estamos también absolutamente de acuerdo, ya que es uno de los 10 postulados que nosotros hemos planteado. Bueno, vemos que la respuesta de los candidatos nos permite ver un poco de cuál sería la línea política de cada uno de ellos. Le agradezco mucho, Pablo, por esta entrevista y seguimos con Carlos en estudio. Gracias a usted, Carla, un feliz año nuevamente. Gracias, Carla. Buenos días, Pablo. Yo no sabía que usted es hijo del expresidente de la Corte Suprema. ¿En efecto es así? Así es, Carlos, soy el 6º hijo. Okay. Mi padre, Gonzalo Zambrano Palacios, lamentablemente falleció en el mes de diciembre. Ya, aunque tarde, mi pésame por ese señor. No tengo más que decir. Usted lo comprende, ni él allá arriba lo requiere. Mi madre fue una extraordinaria amiga de él y cuando trabajó en la Corte Suprema con un jurista excepcional de Guayaquil, pudo dar fe de eso. Entrando a la parte informal de la entrevista, cuando se quitó la barba de náufrago, ¿qué le pasó? Me quité la barba de náufrago ya para volver a las actividades, digamos, productivas. Solamente fue una época de vacaciones en la última semana del año. Ok, tercera cosa. Le preguntaba bien, Carla, que cómo espera usted en 4 meses lograr de este gobierno lo que no ha podido hacer en 4 años. Precíseme eso más. Las prioridades, cuáles deberían ser, más allá del decálogo, para que deje el carro enrumbado al próximo gobierno. Prioridades, ¿cuáles? La prioridad principal para nosotros es el tema de la competitividad, y este tema lo hemos avanzado bastante con distintos funcionarios de este gobierno. Lo avanzamos muchísimo con el ex vicepresidente Otto Sonnenhorstner. Lamentablemente, con la renuncia de él se quedó interrumpida este camino de la competitividad, que lo estamos trabajando y retomando con el ministro Iván Ontaneda, con quien hemos avanzado en algunos de los temas. Ya. El tema de la competitividad, ese es el tema fundamental, Carlos. Usted me pregunta por qué es necesario esto, justamente para lograr la reactivación económica. ¿Con medidas como cuáles, Pablo? ¿Con políticas, medidas como cuáles? La primera medida es eliminar tanta tramitología y tantas trabas que existen para hacer empresa en el país. Esto es inaguantable, porque esto afecta al micro, al pequeño, al mediano y obviamente al gran empresario. Entonces, la primera es la eliminación de trabas. En segundo lugar, tenemos que trabajar en una propuesta de reforma laboral que permita la dinamización del mercado laboral y permita la mayor libertad en la contratación. Esto es algo fundamental. Esto se lo está trabajando con el Ministerio de Trabajo. Se han hecho, digamos, propuestas y se han aprobado ya acuerdos ministeriales para dinamizar el mercado laboral. Este es un segundo tema esencial. El tercer tema, que no es menor y que es también fundamental, es el tema tributario. La simplificación tributaria es un tema esencial. En el Ecuador nos tomamos más de 4 meses en hacer una liquidación de impuestos, en hacer todo un análisis tributario, es decir, perdemos demasiado tiempo para hacer nuestras declaraciones de impuestos y nuestro pago de impuestos. Ok, hasta ahí. Igual, no, si no me va a enumerar todo el programa, pero está bien.
Tramitología, reforma laboral y tributaria. ¿Iba a decir un cuarto punto? Sí, el cuarto punto que es esencial también, Carlos, es el tema de la educación técnica para la mejora de la productividad, y para eso también desde el sector privado tenemos iniciativas muy importantes como es la formación dual con la cooperación alemana, okay, la GIZ. En buena hora no lo mencionamos porque este último es de más largo plazo. Creo que en los 4 meses de los que estamos hablando, con tramitología, reforma laboral y agilidad tributaria se puede avanzar bastante. Ahora, le anunció usted a Carla los 6 candidatos que se han reunido con ustedes. De 1 a 10, califique cada uno a su juicio. Lazo. Yo creo que es un candidato muy sólido dentro de estas propuestas, un 10. Hervas. De igual manera, tiene propuestas muy buenas, 9, 10. Gustavo Larrea. Gustavo Larrea, él tiene toda una propuesta de reactivación del sector económico, de igual manera tiene una muy buena calificación, 9, 10. Arauz. Realmente la calificación del candidato Arauz es muy baja en el sentido de que su política es una política, digamos así, procíclica, una política que no tiene no se compadece con la realidad del país. ¿Cuánto? Yo le pondría un 3. Guillermo Celi. De igual forma tiene una muy buena visión de lo que hay que hacer, una reactivación desde lo micro, lo pequeño, el tejido productivo es importante, su política también institucional, de igual forma también tiene una muy buena calificación, 9 o 10. César Montúfar. La propuesta de César en lo que tiene que ver con el combate a la corrupción, con volver a la decencia pública, merece todo el respeto de los ecuatorianos y de igual manera tiene una muy buena calificación, 9 o 10. Ok. Sí, Arauz tiene 3. ¿Por qué su ñañería después por redes sociales con Rabascal? Jijiji, jajaja. La ñañería entre quién, entre usted Rabascal y Carlos Rabascal. Ha sido un gusto recibirte, sí, estamos abiertos. Cuando esos son una línea y un gobierno que los desprestigió y los destrozó a ustedes. Mire, el mensaje que hizo el candidato Rabascal después de la reunión es un mensaje que hay que preguntarle a él el por qué lo menciona o por qué lo señala. Yo le pregunto a usted por qué lo corresponde, ¿no sabe que es una tarea de hipócritas de estos? No, yo no lo correspondí, Carlos, yo no respondí jamás ese mensaje. Mi relación con Carlos Rabascal, mi conocimiento de Carlos ha sido a través de la Asociación de Industriales del Plástico, ACEPLAST, a quien él asesoraba, y durante aproximadamente 2 o 3 años tuvimos reuniones con ACEPLAST, donde también estaba Carlos Rabascal. Peor todavía, o sea, era consultor, asesor del sector privado, y ahora viene a representar una propuesta estatizante que es aliada de Venezuela. Mire, yo creo que esta es una oportunidad muy importante para el pueblo ecuatoriano para saber claramente a quién elegir y a quién no elegir. Nosotros desde el sector privado, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que hacer una interlocución, una interacción con las autoridades de todos los sectores, y en ese sentido... Sí, yo no he dicho que eso está mal, yo no he dicho que es excelente. Sobre todo con el enemigo es con quien hay más que reunirse para ver por dónde vienen los tiros. Pero de ahí a esa ñañería, como le llamo yo... Yo no creo que haya una ñañería por parte del sector privado con ninguno de los candidatos. ¿Qué hay entonces? ¿Temor? ¿O por si acaso ganen estos, no nos pongamos tan mal? No, la reunión que nosotros mantuvimos, cuando digo nosotros, fuimos 12 gremios de la producción, mantuvimos con ese binomio específicamente. Es una de las reuniones que está enmarcada dentro de las propuestas que nosotros queremos plantear a los candidatos presidenciales, hacerles una exposición, y obviamente en esa reunión, Carlos, tuvimos divergencias conceptuales en las cuales muy claramente nosotros planteamos cuáles son las reformas que tienen que hacerse, y obviamente los candidatos respondieron de una manera o de otra manera. Entonces, no creo que debe, digámoslo así, ser mal visto el hecho de que los sectores gremiales tengamos reuniones con los candidatos presidenciales, con los candidatos a la Asamblea Nacional o con los candidatos a gobiernos locales. No es esta la ocasión, pero hemos mantenido a lo largo de la historia, desde el retorno a la democracia, siempre los gremios reuniones técnicas de trabajo con los candidatos para hacerles conocer nuestras propuestas y también conocer las propuestas Pablo, de muchas ellos. Gracias. Obviamente, debatir, ¿no? Que es lo más importante. Muchas gracias por sus precisiones, declaraciones, muy amable. Yo no dije que fuera malo que se reúnan los sectores gremiales, inclusive con el enemigo. Lo que me pareció sorprendente es esa
cordialidad, para no usar la misma palabra, con quienes saben lo que les hicieron y les van a hacer si es que lo permitimos. Pablo Zambrano, dirigente de los industriales de Pichinche del Ecuador.